Hola, buen día. Bienvenido a tu programa Suena Familiar. Inicia tu semana con consejos básicos que te ayudarán a mejorar tu estilo de vida. Suena Familiar. Bienvenidos. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a su programa Suena Familiar, un programa con consejos bíblicos para la familia. Y en esta mañana, 4 de octubre, su servidor Pedro Rodríguez y el hermano José Augusto estaremos con ustedes compartiendo un tema muy interesante. Estamos con la nueva serie Hábitos y el tema en esta mañana, malos hábitos que parecen buenos. Recuerda que somos familia. Tú no estás solo, tú no estás sola. Tienes en Cristo una familia que quiere orar por ti. Y conoces los medios de comunicación, nuestro número de WhatsApp, 811-590-9879. Toma nota, 811-590-9879. Nos puedes escribir, nos puedes dejar un audio a cualquier hora que lo necesites. Te invitamos también a escuchar los programas por Facebook, Instagram y YouTube. Búscanos como Suena Familiar. Suscríbete y dale like, activa la campanita y comparte. Así es que, pues estamos en esta mañana con el tema malos hábitos que parecen buenos. Y bueno, déjeme decirle que los hábitos son conductas aprendidas que ejercen una enorme fuerza en la vida. Y pueden ser para bien o para mal, es decir, hay buenos hábitos o hay malos hábitos. Todos tenemos buenos hábitos, pero también todos tenemos uno que otro mal hábito. Le voy a poner un ejemplo muy sencillo. Por ejemplo, un perro pastor alemán puede entrenarse para ser un cómplice feroz de un complot perverso, como los usaron en la Primera Guerra Mundial. Sin embargo, ese mismo perro, con su asombrosa inteligencia, puede adiestrarse para ser guía y fiel compañero de personas invidentes, de personas ciegas. Ahora, imagínate el potencial que tenemos nosotros como humanos, hechos a la imagen de Dios. Hoy te invitamos a que tu conducta produzca hábitos cristocéntricos, es decir, que Cristo sea el centro de tu vida, que Cristo sea el primer lugar en tu vida. Y no tengamos hábitos egocéntricos, es decir, hábitos que solo buscamos el placer para nosotros mismos. Colosenses 1:15 dice, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Aquí está hablando, obviamente, de nuestro Señor Jesucristo. Dice el 16, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten. Así es que, bueno, ¿qué es un hábito? Bueno, un hábito es la repetición constante de ciertas rutinas que con el tiempo nos parecen normales y así se vuelven costumbres. Le voy a poner un ejemplo. Un buen hábito. Pues un buen hábito es hacer ejercicio. Y un mal hábito sería lo contrario, ser perezoso. Pero recuerde que el tema es malos hábitos que parecen buenos o al revés, buenos hábitos que son malos. Tal vez usted tenga el hábito de salir de una habitación y apagar la luz. Esto es porque usted lo ha hecho constantemente y lo ha repetido tanto que ha formado un hábito y el hábito ha formado una costumbre. También el ejemplo sencillo es, por ejemplo, cepillarse los dientes después de comer. Usted ya tiene el hábito de tal manera que si termina usted de comer y no tiene a la mano un cepillo y agua y pasta, se siente hasta algo incómodo hasta que no se lava los dientes. En un estudio muy interesante se descubrió que el 40% de nuestras actividades son por hábitos adquiridos. Es decir, usted ya tiene el hábito de ir a trabajar y se levanta,
y se baña y desayuna, se cepilla los dientes, apaga la luz al salir, se sube a su coche, se va a su trabajo y casi siempre se va por donde mismo porque ya es un hábito. Así es que, pues una gran parte del tiempo de nuestras actividades está formada por hábitos. Y como le decía, existen hábitos buenos y existen hábitos malos. Un hábito malo, por ejemplo, es fumar. Hay personas que, aún el día de hoy, a pesar de que ya en muchos lugares no se permite fumar, lo siguen haciendo. Y algunos otros, pues, han comprado ahora de esos aparatitos que arrojan ahí un cierto vapor, un cierto humo, tratando de dejar ese mal hábito. Un hábito poco saludable trae consecuencias negativas a tu salud física, mental, emocional y social. Así es que hay que tener mucho cuidado. Y pues lo más recomendable es que tengas buenos hábitos de salud. Pero también déjame decirte que es muy importante que tengas buenos hábitos espirituales, como el orar todos los días en la mañana, orar por los alimentos, estar en una comunicación continua y directa con Dios a través de la oración. Y Dios te va a hablar. ¿Cómo? A través de su palabra, que es la Biblia. Y entonces tú vas a tener una buena relación con Dios. Y ese es el mejor hábito que tú vas a poder tener. Ahora, un mal hábito que parece bueno. Bueno, es interesante que si llevamos los hábitos al extremo, pueden llegar a ser perjudiciales. Por ejemplo, alguien que se pone muy constantemente a dieta. Si lo llega al extremo, puede ser bulímico o incluso anoréxico. Así es que hay que tener mucho cuidado con los hábitos que estamos llevando. Pero recuerda que lo más importante en tu vida es tener buenos hábitos espirituales. Buenos días, hermano José, adelante. Muy buenos días, Pedro, y a todos los que nos escuchan en esta mañana, muy buenos días. Esperamos que todos juntos nos gocemos al oír la voz de Dios a través de su palabra escrita, la Biblia. Estamos con el tema malos hábitos que parecen buenos. Familia, veamos el significado de hábitos. En el diccionario, su definición da la idea de un cierto tipo de vestidura que define determinado llamamiento, rango o función. Posteriormente llegó a significar patrón de conducta adquirido por la repetición continua que refleja el carácter de una persona. En la palabra de Dios encontramos entretejido este mismo concepto. Los hábitos definen nuestro carácter y si somos creyentes, estamos llamados a revestirnos con el hábito de Cristo para que realmente podamos reflejar su carácter. Vayamos a su palabra de vida en Romanos 13:14. Sino vestíos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. Seguramente que cuando venimos al conocimiento de Dios, traemos una cantidad enorme de hábitos que hacíamos cotidianamente. Pero cuando vamos a la palabra de Dios, nos damos cuenta de los que son negativos, o sea, contrarios a lo que nos enseña la palabra de Dios. Sin embargo, la Biblia utiliza palabras como ataduras, esclavitud y cautiverio para ilustrar que somos siervos del pecado. La manera de vivir de un creyente tiene que ser pura y santa, particularmente a la luz de la proximidad del regreso de Cristo. Romanos 13, 11 y 12. El secreto de los creyentes en Cristo para vivir vidas castas está en vestirse del Señor Jesucristo. Revestidos. Efesios 4:24 y Colosenses 3:10 nos hablan al respecto. Al momento de su salvación, fueron de Cristo revestidos, Gálatas 3:27, así que deben conducirse de acuerdo con ese hecho. El secreto también incluye no proveer para los deseos de la carne, o sea, para el apetito codicioso. Quizá usted no esté esclavizado por ninguno de los vicios más obvios,
como las borracheras, drogas o glotonería, pero es posible que sea prisionero o esté esclavizado por alguna aparente actividad buena o por actitudes destructivas que no van de acuerdo con el modelo que nos dio el Señor Jesucristo. Aún la buena conducta, como el servicio en la iglesia, puede ser llevado al extremo y cruzar la línea que marca la voluntad de Dios. Una vez que cruzamos esa línea, se convierte en pecado, porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció. Segunda de Pedro 2:19. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavo para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? Romanos 6:16. Las técnicas de los falsos maestros solo funcionan con los ingenuos, pues los herejes parecen a un vendedor cuyo peso es de 150 kilos y vende libros que hablan de cómo reducir de peso. Prometen libertad, pero son en realidad esclavos de corrupción y no tienen esperanza alguna. Sus promesas ostentosas y huecas a la vez en cuanto a la libertad se parecen a las que Satanás usó para engañar al Señor Jesucristo allá por Mateo 4 del 1 al 11. Primera de Juan 4:3 nos dice: y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne, no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Es necesario conocer y distinguir entre el Espíritu de Dios y los falsos espíritus, y para probarlos es importante ver cuál es la actitud hacia la persona del Jesucristo encarnado. Lo que caracteriza al espíritu del anticristo es que falla en reconocer o confesar que Jesús ha venido en carne. Esto lo podemos ver en el capítulo 2 del 18 al 27. Primera de Juan 4:4. Hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. La confianza en Dios es el secreto de toda victoria, ya sea sobre una herejía o cualquier otra trampa tendida por el maligno. El espíritu que mora en cada creyente es mayor en poder que el que está en el mundo. Al enemigo, Satanás, se le llama también el príncipe de este mundo. Juan 12:31. El Dios de este siglo. Segunda de Corintios 4:4. Y el príncipe de la potestad del aire. Efesios 2:2. Familia, ustedes son muy importantes para nosotros y quiero compartirles que ustedes ya no están solos, porque en Cristo, sí, en Cristo tenemos una familia que quiere orar por ustedes y los medios de comunicación son WhatsApp, pueden escribirnos o llamarnos o mandar un audio al 811-590-9879. ¿Cuándo? Cuando ustedes lo necesiten, envíenos sus peticiones. También les invitamos a escuchar los programas de Facebook, Instagram y YouTube. Búsquenos como Suena Familiar. Suscríbanse y denle like y compartan. Familia, el tema está muy interesante para erradicar todos los malos hábitos que traemos hasta hoy. Así que quédense con nosotros hasta el final. Adelante, Pedro. Gracias, hermano José, y continuamos con la serie Hábitos. El tema en esta mañana que estamos viendo es hábitos malos que parecen buenos, y como comentábamos, todos tenemos hábitos malos y hábitos buenos, y los hábitos están tan arraigados en nuestra vida que muchas veces no reflexionamos
algunas conductas negativas. No identificamos claramente acciones que están perjudicando nuestra relación con aquellos que están cercanos a nosotros, simplemente porque pues ya es un hábito y lo hemos hecho así tanto tiempo que no nos damos cuenta. Por ejemplo, aquella persona que reacciona de una manera violenta, iracunda o grosera con los que están cercanos ahí en casa y no se da cuenta que ha hecho un mal hábito y reacciona de esta manera. Con los de afuera no, con los de afuera se lleva muy bien y hasta está riéndose, pero con los de adentro en casa ha formado este mal hábito y no se da cuenta que reacciona de una manera muy violenta a aquello que le dicen. Explica lo que pierde al actuar así, y cuando una persona actúa de esta manera, las gentes que están alrededor de él se empiezan a alejar. Y sabe una cosa, esto sucede mucho ya en la tercera edad. Las personas se vuelven gruñonas y la gente se empieza a apartar de estas personas. Dice la palabra de Dios en 2 Corintios 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y he aquí, todas son hechas nuevas. Así es que ponga mucha atención en cómo tratas a los demás, en cómo tratas a los que están ahí en casa. Vamos a poner algunos ejemplos de hábitos negativos y que muchas veces no te das cuenta, pero ya es un hábito y lo haces de forma automática, digámoslo de esta manera. Por ejemplo, un mal hábito es manejar el automóvil de manera imprudente, de una manera muy brusca, y no te das cuenta, y ya lo has hecho tanto que se ha formado ese mal hábito en tu vida de manejar el coche, y muchas veces te pasarás algún alto por ahí, no respetarás las señales o usarás mucho el claxon para que los coches de delante de ti se quiten y tú sigas adelante. Hay que tener mucho cuidado con este tipo de malos hábitos que ya se formaron y son parte de nuestra vida. Un hábito que está muy de moda, un mal hábito, es el celular. Ya las familias en casa están en la mesa y todos están viendo el celular. Es un mal hábito que se ha ido formando, que tenemos que sacarlo de nuestra vida, tenemos que sacarlo para poder convivir, padres e hijos, para poder platicar. Ya la gente incluso no deja el celular ni para ir al baño, y en el baño siguen ahí viendo su celular, o cuando uno entra a un baño público, escucha los celulares de la gente que está ahí. Otro mal hábito es aquellos que publican todo en las redes sociales. Cualquier cosa que van a hacer, lo publican en las redes sociales, viviendo vidas vacías, que no hay nada que las llene. Este es un mal hábito que también debemos quitarnos de nuestra manera de vivir. Tratar mal a tu esposa, tratar mal a tu esposo. No tienes paciencia. Con todo mundo tienes paciencia, pero con tu esposa no tienes paciencia. Y es un mal hábito que se ha arraigado por muchos años. Y la pobre mujer lo ha soportado. Ha tenido paciencia, te ha tenido amor. Pero es un hábito que tienes que sacar de dentro de ti. Es tiempo de empezar a tratar bien a tu esposo. Es tiempo de empezar a tratar bien a tu esposa. Pide las cosas por favor. Y cuando las hagan, di gracias. Debe ser agradecido. Forma ese buen hábito que desde niño estoy seguro que allá en casa de tus padres te enseñaron, pero lo has dejado. También he escuchado a mucha gente quejarse de su trabajo. Déjeme decirle que el trabajo es un canal de bendición que Dios le ha dado para bendecir su vida. No se queje del trabajo, al contrario, dele gracias a Dios si usted tiene un trabajo, porque habrá mucha gente
que ya quisieran tener el trabajo que usted tiene. Así es que sea agradecido con las personas que le dan trabajo y sea agradecido con Dios por tener ese trabajo. Y pues el mejor hábito es la lectura de la palabra y la oración para tener un buen hábito, una buena relación con Dios. Recuerda el texto en esta mañana, 2 Corintios 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Adelante, mi hermano José. Gracias, Pedro, por tu participación. Y continuamos con el tema malos hábitos que parecen buenos. Familia, necesitamos conocer las características de los hábitos. Los hábitos son conductas aprendidas que ejercen una enorme fuerza en la vida y pueden ser para bien o para mal. Y los hábitos pueden ser cristocéntricos o egocéntricos, para virtud o para el vicio. Son automáticos, suceden sin pensar, son intensos, se hacen más fuertes y arraigados con el paso del tiempo, son tenaces, son persistentes y difíciles de cambiar, son obstáculos para llevar a cabo una vida plena. Así que ten en cuenta que no los podrás cambiar en un solo día. Tienes que ser constante con determinación y disciplina para lograrlo. Ahora bien, familia, debemos pensar que hay hábitos que consideramos como buenos, pero que no lo son tanto. Por ejemplo, la limpieza es algo bueno, pero si se lleva al extremo, sería una limpieza compulsiva y ya no es tan positiva. O ser una persona trabajadora es algo bueno, pero cuando lo llevas al extremo ya no es tan positiva. ¿Por qué? Porque quedas mal con tus compromisos con la familia o con los que se echa a cuestas, ¿verdad? Los compromisos que se echan a cabo, que sí alcanzo, pero como somos muy trabajadores, se nos olvida. O simplemente el ejercicio es algo bueno, pero igual si se lleva al extremo, se convierte en algo compulsivo y afectará de una manera u otra la relación con los demás, en especial con su familia. Familia, necesitamos examinar nuestro corazón con el fin de erradicar todas aquellas conductas que se oponen con la voluntad de Dios. ¿Cómo puedo saber si tengo algún hábito destructivo o oculto que está fuera de los límites de la voluntad de Dios? Procure entregar cuentas a Dios y haga una evaluación honesta de su vida. Analícese y pregúntese, ¿tengo algún hábito o deseo que me haga contestar sí a las siguientes preguntas? Veamos estas preguntas. ¿Esta idea consume todos mis pensamientos? ¿Organizo mi tiempo alrededor de ella? ¿Puedo afectar mi salud? ¿Me siento culpable después de realizarla? ¿Afecta mis finanzas? ¿Me pongo a la defensiva cuando me preguntan acerca de ella? ¿Perjudica a mis relaciones interpersonales? ¿Me enojo si no lo logro? Así que tengamos cuidado cuando digamos sí a estas preguntas. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mí camino de perversidad, y guíame en el camino eterno. Salmo 139, 23 y 24. El rey David concluyó este salmo con una oración a Dios para que lo examinara y probara con el fin de confirmar su lealtad y comprobar de esa manera que él no era como los impíos mencionados anteriormente
en el versículo 19 al 22. David pidió al Señor que lo probara como lo hace un experto que refina metales. Puesto que él sabe todo, entonces conocía sus ansiosos pensamientos. El Señor también sabría si había en el autor de este salmo camino de perversidad, camino de dolor causado por ser castigado por alguna mala acción. David estaba convencido que tal tipo de examen arrojaría evidencia de su lealtad. Al dirigirlo en su camino eterno, el Señor le preservaría la vida en este mundo a medida que lo siguiera fielmente. Todos los creyentes que lleguen a entender los atributos de Dios discutido en este salmo, encuentran en ellos una fuente de gran consuelo y motivación para obedecerlo. Familia, les damos las gracias por su amable atención a este tema de los hábitos buenos que parecen malos. Reciban la bendición de Dios Padre y de su Hijo Jesucristo, y también reciban un abrazo fraternal de todo el equipo de Suena Familiar, invitándolos a escuchar el siguiente programa del próximo viernes. Saludos. Por hoy hemos llegado al final del programa, pero recuerda, tú no estás solo, tú no estás sola. Tienes en Cristo una familia que quiere orar por ti. Sigamos en contacto, comunícate con nosotros. Envíanos un WhatsApp al 811-590-9879. No olvides que tenemos una cita en tu programa Suena Familiar todos los lunes, miércoles y viernes en un nuevo horario, de 7:05 a 7:30 de la mañana. Que Dios te bendiga grandemente. How sweet the sound that saved